1949, 1985 y 2016 sucedieron tres de las catástrofes más devastadoras en la historia del fútbol. Puntos en el tiempo que partieron el mundo del deporte en dos. Historias de tragedias aéreas que no son solo cifras, son historias reales de jugadores, de sueños, de familias destrozadas. Son historias que cambian todo. Esto es, tres catástrofes más devastadoras en la historia del fútbol. 4 de mayo de 1949. El Torino regresaba a Italia después de disputar un partido amistoso contra el Benfica en Lisboa. Pero aquel no era un equipo cualquiera, era el famoso Grande Torino, un conjunto que dominaba el fútbol italiano y que había ganado 4 campeonatos consecutivos después de la Segunda Guerra Mundial. Sus jugadores eran auténticas estrellas, y para muchos, aquella generación era prácticamente imparable. Entre ellos estaba Valentino Mazzola, capitán y uno de los futbolistas más importantes de su época. Después del partido en Portugal, el equipo tomó un avión para regresar a Turín. Pero durante el viaje, las condiciones meteorológicas comenzaron a complicar la situación. Había lluvia, nubes bajas y una densa niebla sobre la zona de Turín. A las 5:05 de la tarde, el avión se estrelló contra la colina de Superga, cerca de la famosa basílica. No hubo supervivientes. Murieron las 31 personas que viajaban en el avión. Entre ellas estaban 18 jugadores del Torino, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y la tripulación. La noticia provocó una conmoción enorme en Italia, porque no había desaparecido solamente un equipo, había desaparecido una generación completa. El impacto fue tan grande que el propio fútbol italiano quedó profundamente afectado. De hecho, la selección italiana perdió a una parte enorme de su base de jugadores. Y hay un detalle todavía más doloroso. 3 futbolistas del Torino sobrevivieron simplemente porque no viajaron aquel día. Uno estaba lesionado, otro había cedido su lugar, y un joven jugador tampoco formó parte de aquella expedición. El 6 de mayo, cientos de miles de personas salieron a las calles de Turín para despedir a sus campeones. El Grande Torino había desaparecido, pero su leyenda apenas comenzaba. 9 años después, otra potencia del fútbol europeo viviría una tragedia similar. 6 de febrero de 1958. El Manchester United regresaba de Belgrado después de disputar un partido de Copa de Europa contra el Estrella Roja. Aquel equipo era conocido como los Busby Babes, jóvenes, talentosos y considerados una de las grandes promesas del fútbol europeo. El avión hizo una parada en Múnich para repostar combustible. Y entonces comenzaron los problemas. El avión intentó despegar 2 veces, pero ambas salidas fueron abortadas. La pista estaba cubierta de nieve y las condiciones eran complicadas. Llegó un tercer intento. El avión aceleró por la pista, pero no consiguió despegar correctamente. Terminó saliéndose de la pista y estrellándose. 23 personas murieron como consecuencia del accidente. Entre ellas estaban 8 jugadores del Manchester United: Jeff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Pero quizás la historia más dolorosa fue la de Duncan Edwards. Tenía solamente 21 años. Era considerado por muchos como uno de los mayores talentos de su generación. Sobrevivió inicialmente al accidente, pero falleció 15 días después debido a las heridas sufridas. También murieron 3 miembros del personal del Manchester United y 8 periodistas. El golpe para el club fue devastador. El entrenador, Matt Busby, también resultó gravemente herido. Durante un momento, incluso llegó a pensarse que el Manchester United podría no volver a ser el mismo. Pero ocurrió algo extraordinario. El club decidió reconstruirse. Y años después, aquel equipo consiguió levantarse. 10 años después de la tragedia, el Manchester United ganó la Copa de Europa. Una victoria que tuvo un significado mucho más profundo que un simple trofeo. Fue una forma de demostrar que aquel equipo, aquella historia y aquellos jugadores no habían sido olvidados. Pero si hay una tragedia aérea del fútbol moderno que todavía permanece grabada en la memoria de millones de personas, es la de Chapecoense. 28 de noviembre de 2016. El equipo brasileño viajaba hacia Colombia. Al día siguiente, debía disputar uno de los partidos más importantes de su historia, la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. Para Chapecoense, llegar hasta allí ya era algo extraordinario. El club había recorrido un camino impresionante desde las categorías inferiores del fútbol brasileño hasta convertirse en protagonista internacional. Y ahora estaba a solamente un partido de conquistar su primer gran título continental. Pero el avión nunca llegó a Medellín. El vuelo La Mía 2933 se estrelló en una zona montañosa del departamento de Antioquia.
cerca del municipio de La Unión. A bordo viajaban 77 personas. 71 murieron. Solo 6 sobrevivieron. Entre los fallecidos estaban jugadores, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulantes. La tragedia conmocionó inmediatamente al mundo del fútbol. Pero con el paso de los días, la investigación revelaría algo todavía más impactante. El avión no tenía el combustible necesario para realizar el vuelo de acuerdo con las normas internacionales. La investigación de la Aeronáutica Civil de Colombia concluyó que hubo una cadena de errores en la planificación y ejecución del vuelo. El avión no contaba con el combustible requerido para llegar a un aeropuerto alterno, ni con las reservas reglamentarias. En los últimos minutos del vuelo, la situación se volvió desesperada. La tripulación comunicó problemas y finalmente declaró una emergencia, pero ya era demasiado tarde. El avión perdió toda su capacidad de continuar el vuelo y terminó estrellándose contra una zona montañosa. La noticia paralizó a Brasil. En Chapecó, miles de personas se reunieron para despedir a los integrantes del equipo. Y entonces ocurrió algo que mostró que el fútbol puede ir mucho más allá de la rivalidad. Atlético Nacional, el equipo que debía enfrentarse a Chapecoense en aquella final, pidió que el título fuera entregado al club brasileño como homenaje a las víctimas. La Conmebol finalmente reconoció a Chapecoense como campeón de la Copa Sudamericana de 2016. Pero aquel trofeo nunca pudo compensar las vidas perdidas. Porque aquel equipo no solo estaba jugando por un campeonato, estaba representando a una ciudad entera. Y aquella noche, Chapecó perdió a una parte de su historia. 3 tragedias, 3 generaciones, 3 equipos que viajaron en busca de una victoria. Y terminaron entrando para siempre en la historia. El Grande Torino, el Manchester United de los Busby Babes y Chapecoense. Sus jugadores ya no están, pero sus nombres siguen siendo recordados. Porque en el fútbol, los títulos pueden pasar, los récords pueden romperse, los jugadores pueden ser reemplazados. Pero una historia como esta nunca desaparece. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de ellos décadas después. No solamente porque fueron grandes futbolistas, sino porque detrás de cada camiseta había una persona, una familia, una ciudad y miles de personas que los esperaban de vuelta. Que descansen en paz todas las víctimas de estas tragedias y que sus historias nunca sean olvidadas.